Hola a todos, hoy traemos novedades frescas a este canal, novedades que acaba de salir a la venta, o más bien novedad, como es la esperada unidad 440 de Arnold, que ha empezado a llegar a las tiendas. De momento, en versión cercanías y además en una tirada muy limitada, prácticamente atendiendo a las unidades que se reservaron en su momento. Aunque en mi caso sí que la pude comprar sin reservar, pero creo que fue un caso excepcional. Empiezo el vídeo comentando, más bien criticando, la gestión que está haciendo últimamente el grupo Hornby con el producto y las tiendas. Porque las decisiones políticas que haya tomado el Reino Unido evidentemente no son responsabilidad de los consumidores europeos, y en este caso más concretamente españoles, y por tanto lo que no puede ser es que las novedades se retrasen de la manera que se han retrasado y que encima estén suponiendo en algunos casos aumento de precios que, bien absorbidos por las tiendas o bien absorbidos por el consumidor, no hacen más que restar atractivo a esta afición que es el modelismo ferroviario. Una afición que en los últimos años está viviendo de las tiradas limitadas, pero en este caso yo creo que ya se empieza a exceder un poco los límites. No tenemos una distribución regular del producto y la gente que quiere comprar su unidad 440 al final tiene que esperar, o bien se gasta el dinero en otras cosas y en el momento en el que sale no la puede comprar. Desde luego, el grupo Hornby va a tener que mejorar mucho la distribución en estos tiempos, puesto que de lo contrario otras marcas le van a quitar el mercado. Lógicamente no pueden esperar buenos resultados económicos si no lanzan una novedad de nuevo molde en 2 años. El último fue el Tractor 303. Y si se puede considerar un nuevo molde para España, las plataformas portacontenedores que salieron en pocas unidades durante el año pasado. Y dicho esto, pues vamos a hablar sobre las 440 y más concretamente las 440 de cercanías. En este canal ya se ha hablado en alguna ocasión sobre estas unidades. Es un vídeo que ya lógicamente en parte se ha quedado obsoleto porque tenemos la alternativa de Arnold a sumar a la Divertren, que es la que hemos tenido durante 40 años y que, por tanto, nos vamos a centrar más en su recorrido por la unidad de negocio de cercanías, o más bien, en sus primeros momentos, la Dirección General Adjunta de Cercanías, que fue la antesala de las unidades de negocio, que se empezaron a establecer a finales de los años 80. En 1988 se empieza a plantear la reformulación de los trenes de corta distancia. Una reformulación que no solo iba a ser en lo técnico con la adquisición de nuevos trenes, sino también en temas de imagen y servicio. Se crea una gestión totalmente nueva en la que los viajeros van a darse cuenta de ello, sobre todo con la nueva decoración de los trenes y con la implantación de las tarifas por zonas, que anteriormente eran por kilómetros. La nueva decoración de los trenes y la imagen del servicio fue creada por Alberto Corazón y se empezó a ver en 1989. Se desarrolla una línea de mobiliario y señalética específica para los servicios de cercanías. La unidad de negocio o de cercanías o la Dirección General Adjunta en su primer momento gestionaría directamente las estaciones que únicamente prestaran servicio de trenes de corto recorrido. El logotipo, que hoy sigue vigente, consistía en una C, que en 1992 fue girada para que la C perdiera su significado como C y se convirtiera en un simple imagotipo. También para no vincular la letra C con los nombres del servicio que se tendría en otras lenguas oficiales del país.
Desde mi punto de vista, el cambio del logotipo le ha aportado la frescura y el dinamismo que tal vez a la versión original le faltaba. Y con ello, pues, llegamos prácticamente a nuestros días. Las unidades 440 en cercanías no han llegado a nuestros días, lógicamente. Y es que ahora mismo las unidades más antiguas estarían a punto de cumplir 50 años. En los primeros momentos de la Dirección General Adjunta de Cercanías se encargaron los trenes de la serie 446 y 450, a los que en poco tiempo se les unirían los 447 y los 451, que no dejan de derivar de las 450. Mientras se construían los trenes, el tráfico de cercanías se incrementó de forma muy importante en el núcleo de cercanías de Madrid. Y fue cuando Renfe tomó la decisión de coger la gran mayoría de las unidades 440 en servicio por el resto del país y trasladarlas al núcleo de cercanías de la capital. De esta manera, volvieron a aparecer en algunos núcleos, como en el de Valencia, unidades de la serie 436, ya reformadas en su momento, como 435, aunque esa situación duró poco tiempo, puesto que en el momento que las unidades 446 se empezaron a recepcionar, las unidades 440 empezarían a ser dispersadas por los núcleos de cercanías del resto del país. Los núcleos, que es una gestión descentralizada del servicio. Y fueron creados núcleos en las principales ciudades del país. Núcleos de cercanías tenemos en Oviedo, en Santander, en Bilbao, en San Sebastián, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Murcia, en Sevilla, en Cádiz y en Málaga. Y con el tiempo ya se debería unir el núcleo de cercanías de Zaragoza y también la extensión de algunos servicios de los núcleos de cercanías a otras ciudades o capitales. En el caso del núcleo de cercanías de Valencia, que es el que más conozco, las unidades 440 tomaron especial protagonismo desde 1990-91, cuando ya empezaron a llegar trenes decorados con la librea de cercanías, librea que se empezó a implementar en 1989. Aunque en el núcleo de cercanías de Valencia existían algunas unidades 446 que realizaban principalmente servicios hacia Játiva, en la línea de Castellón, por ejemplo, las 440 eran las unidades que tenían el mayor protagonismo. En 1994 llegan las unidades 447 y con ello se empiezan a desplazar las unidades 440 sin reformar a otros servicios. En el caso de la línea Valencia-Barcelona, estas unidades empezaron a realizar los servicios regionales a Tortosa con la decoración de cercanías, siempre anunciando en la megafonía de las estaciones la coletilla de «Para este tren no son válidos los billetes de cercanías». Esta situación tampoco duró mucho tiempo, puesto que las unidades 440 en estado original empezaron a ser modificadas y a prestar servicio en esta zona de la red. Las unidades 440 reformadas, que esperemos que Arnold las reproduzca en un futuro, empezaron a prestar servicio en el núcleo de Valencia, en las líneas del sur, a partir de 1994, inaugurando, por ejemplo, la electrificación de la línea Silla-Gandía. Ya a finales de los 90, las unidades que prestaban servicios de regionales fueron reformadas y matriculadas como 470. Las unidades 440, sin reformar en Renfe, duraron hasta finales de la primera década de los años 2000, prestando servicios regionales. Aunque en el núcleo de cercanías de Santander, por ejemplo, circularon unidades 440 sin reformar o con reformas leves hasta también finales de esa década. La entrada en servicio de los trenes Civia desplazaron a las unidades 446 y 447 a otros servicios que a su vez desplazaron las unidades de cercanías también a otros servicios e incluso regionales o bien su retirada. Unidades 440 siguen circulando a día de hoy, matriculadas como 470 en servicios de regionales.
y como mínimo se espera que lo vayan a hacer durante 3 o 4 años más, ya que Renfe todavía no ha adjudicado las unidades nuevas que deberán sustituir a los trenes que actualmente están en servicio, que, como ya he comentado anteriormente, en algunos casos están próximos a cumplir 50 años. Las unidades 440 son unidades de concepción clásica, pero con una suspensión tremendamente innovadora en su momento. Suspensión neumática que proporciona un comportamiento muy suave y confortable de cara al viajero. El sistema eléctrico, salvo en 2 unidades que contaban con electrónica de potencia, es reostático, sistema bastante elemental, pero con alguna innovación, como por ejemplo el sistema CLD, que permitía el avance automático de las resistencias de arranque una vez posicionábamos el regulador en la posición serie. Por lo demás, estas unidades fueron dotadas con aire acondicionado y convertidores estáticos cuando se realizó la reforma. Pocas modificaciones técnicas más tuvieron, pero sí que es cierto que la concepción sirvió, por otra parte, para crear los electrotrenes de la serie 444 y posteriormente los 448, que incluso llegaron a prestar servicios a 160 km/h. Por tanto, la base técnica de las 440 es mucho más ambiciosa de lo que en un principio pudiera parecer. Las unidades 440 de Arnold vienen presentadas de forma similar a otras novedades parecidas fabricadas en el atrás. Aunque en este caso tenemos el conjunto metido en esta caja de cartón, cerrada por los 4 costados, con la decoración habitual de Arnold. Aunque en este caso, por ejemplo, vemos que la dirección de Hornby España desaparece del cartón. Una auténtica lástima. Sabemos de que hace unos años Hornby España perdió sus instalaciones debido a la crisis que vivió el grupo Hornby y que también ahora mismo es el origen de los problemas de distribución que están teniendo. Una presentación, desde mi punto de vista, muy agradable y hasta cierto punto cómoda. Tenemos la caja que nos incluye los coches en sus cajas individuales. Las cajas que son las típicas de Arnold, en una presentación, como ya hemos dicho, muy similar a la que se ofrece con los 592 o bien las últimas novedades en trenes Talgo. Aquí tenemos el coche motor, que se puede distinguir perfectamente por la presencia de pantógrafos, la presencia de las resistencias de freno en el techo o la presencia del furgón. Remolque intermedio y remolque cabina. Presentación habitual de la marca, que retiramos la tapa, las protecciones plásticas y el film protector que nos va a ayudar a extraer el modelo de la caja. En los bajos de la caja deberíamos tener el manual de instrucciones, aunque en este caso no lo encontraremos en la caja del coche motor. Lo buscaremos más adelante en los otros coches. Tenemos aquí el coche motor, que tiene un peso no muy elevado, pero sí pienso que es suficiente, y ya simplemente de tenerlo en la mano se aprecia un acabado muy bueno en cuanto a pintura y tampografía. Veamos los otros coches de la composición. Tenemos el coche remolque intermedio. Tiene un peso menor al del coche motor y la misma impresión en cuanto a acabado. Y unos bajos, la verdad es que bastante simples, si comparamos con el modelo de la antigua marca Ibertren. En el fondo de la caja ya nos encontramos con algún folleto
que es la típica hoja de indicaciones de uso y seguridad, ligeramente distinta a la que habitualmente nos ofrecía la marca. Seguimos abriendo la unidad y en este caso el coche remolque cabina, que aquí lo tenemos compartiendo las mismas impresiones y en este caso con los bajos un poco más trabajados respecto al coche remolque intermedio. En esta caja ya nos encontramos con el folleto de despiece de la unidad, que vamos a echarle un vistazo, y en él nos encontramos pues el típico despiece, que esperemos que con la normalización de las actividades de Holbit podamos recuperar los recambios, que durante mucho tiempo ha sido algo muy difícil. En la hoja tenemos una información muy importante, que es la apertura de la carcasa, que en este caso se realiza de una manera diferente a lo habitual, ya que deberemos extraer el enganche Schaffenberg de su ubicación para luego ahuecar la carcasa por los laterales y así retirar el chasis del interior de la misma. Un sistema que yo no veo muy acertado, ya que la pieza del Schaffenberg es muy diminuta y por tanto fácil de perder. Aquí se nos indica, sin embargo, que estos trenes pueden dar problemas con curvas entrelazadas de radio 1. Es normal hasta cierto punto que unidades tan largas puedan tener problemas con los trazados en curvas cerradas. Recordemos el TER, que fue un caso paradigmático en su momento. Aunque, por ejemplo, las unidades 440 de Ibertren, mucho más sencillas, no dieron problemas en este aspecto. Eran trenes que estaban diseñados para circular por los Iberama y, por tanto, debían circular por cualquier tipo de trazado. Damos la vuelta a la hoja y no tenemos nada. Y así que, visto esto, vamos a ver los coches en mayor profundidad. Una vez tenemos la unidad 440 de Arnold en la mano, destaca su solidez y su perfecto acabado en cuanto a pintura y tampografía, muy buena aplicación de los colores y perfecta proporción de las inscripciones. Este es uno de los principales puntos fuertes de esta reproducción. Por otra parte, tenemos el buen acabado de las ventanillas con sus gomas de estanqueidad, el detalle de los bogies, que también tienen un aspecto negativo, como veremos a continuación, la presencia de cortinillas, que es un detalle novedoso en este tipo de modelos, y también los pequeños detalles que podemos encontrarnos en toda la unidad, como los pararrayos o la buena ejecución del enganche Schaffenberg. Sin embargo, no todo es perfecto, y esta unidad tiene algunos errores de reproducción. Por un lado, las lunas frontales no tienen la proporción exacta que corresponde a las lunas de una unidad 440. Los pantógrafos han sido fabricados en plástico y además son bastante toscos, aunque reproducen los AM32 originales de Renfe. La caja de resistencias podría haber sido ejecutada en una pieza de fotograbado, pero sin embargo ha sido realizada en plástico. Posiblemente sea difícil obtener una pieza con la finura requerida para reproducir este elemento correctamente. De ahí que el fabricante haya preferido no complicarse la vida y hacer este elemento en plástico. El motor de la unidad, si bien se ha hecho un esfuerzo mayor que en la unidad 592, es visible a través de las ventanillas. Tal vez el fabricante hubiera podido hacer algún esfuerzo mayor, aparte del de simular las cortinillas de las ventanillas. Otro detalle bastante malo es la reproducción de los pilotos superiores. Algo incomprensible si tenemos en cuenta que el camello realizado casi 10 años atrás llevaba perfectamente reproducido este elemento. Otros detalles mejorables del modelo pueden ser
la ausencia de bocinas y apartapiedras en los testeros, la presencia de areneros en los remolques de la unidad, elemento que incomprensiblemente ha sido introducido en el molde, la ventanilla de la cabina, que debería ser menor al resto de ventanillas, un error recurrente en todas las reproducciones de 440 hasta la fecha, y en los bogies nos encontramos con el soporte de apartapiedras, reproducido únicamente en uno de los lados y en todos los bogies del tren, cosa que es innecesaria. Detalle que desde mi punto de vista afea un poco el conjunto y que recomiendo cortarlo. Ahora bien, una vez haya pasado la garantía. Si comparamos estéticamente el modelo de Arnold con el de Ibertren, vemos que efectivamente el modelo de Arnold es superior, pero como sucede con algunos entrenadores de fútbol, gana, pero a mí personalmente no me acaba de convencer del todo. La presencia de enganches portacorriente nos permitirá digitalizar la unidad con un único decodificador, algo muy acertado. Sin embargo, estos enganches son algo difíciles de acoplar, por lo que habrá que tener cuidado con esta maniobra. La configuración de los enganches nos permitirá montar la unidad con uno o con dos remolques, tal y como sucedía en la realidad. La apertura de este modelo es relativamente sencilla, aunque no por ello carente de riesgos. En primer lugar, deberemos retirar la reproducción del Schaffenberg, una pieza diminuta que es fácil de perder. Personalmente no me parece la mejor solución. Una vez retirada la pieza, el chasis sale relativamente suave de la carcasa. Nos ayudaremos de los bogies para realizar esta operación. Una vez abierto el modelo, vemos que la carcasa tiene unos hilos soldados al circuito impreso para alimentar las luces. Es otra de las soluciones que a mí personalmente tampoco me gustan. El circuito impreso es completamente minimalista y esto es una ventaja. Todos los elementos electrónicos se encuentran integrados en el dummy del decodificador, que por cierto es un Next 18. En esta ocasión el decodificador no vamos a poder aprovecharlo del todo, ya que no podremos desconectar las luces de forma individual, ni tampoco tenemos iluminación interior. Algo que me choca habiendo visto que se introdujo esta prestación en las unidades ET420 realizadas por la misma marca hace años. En esta situación, el decodificador Next 18 complica la existencia a los aficionados, ya que deberemos mapear algunas funciones para poder utilizar la iluminación de forma cómoda. De lo contrario, deberemos activar funciones para poder encender las luces de cola. Antes de rodar la 440 sobre nuestras vías, deberemos enganchar los coches, maniobra que en ocasiones puede resultar algo delicada. Una vez tenemos los coches enganchados, llama la atención la importante separación entre testeros intermedios, algo que posiblemente haya venido impuesto por la necesidad de que la unidad circule por radios cerrados. La 440 de Arnold no nos permitirá unir varias unidades en mando múltiple, a diferencia de otros modelos anteriores como la suiza de Ibertren, que sí dispone de cabezal de enganche para unir varias unidades.
Antes de digitalizar el modelo, si probamos la unidad en analógico, con un transformador tradicional Rocco, vemos que funciona de forma suave y silenciosa. Eso sí, sin la suavidad de arranque que nos proporciona el digital. Una vez digitalizada la unidad, vemos que inicia la marcha de forma muy suave y progresiva. La velocidad máxima del modelo es adecuada y además se trata de una reproducción con un funcionamiento bastante silencioso. En cuanto a tracción, la unidad se comporta perfectamente. En las rampas de que dispongo en mi maqueta ha subido sin problema alguno en ambas direcciones. En cuanto al paso por curvas cerradas, no dispongo de curvas de radio 1, pero la curva más cerrada, de radio 2, la pasa sin problema alguno. El comportamiento de la unidad es más que satisfactorio, algo lógico si tenemos en cuenta que es un modelo lanzado en el año 2021. Si comparamos con la unidad 440 de Ibertren, vemos que el nuevo modelo lógicamente es superior en todos los aspectos. También es cierto que comparamos el punto débil de la unidad fabricada en Barcelona con el punto más fuerte de la unidad fabricada por Arnold. Las unidades 440 de Ibertren requieren de un mantenimiento periódico y la unidad que se muestra en el reportaje ha sido recientemente revisada y con un decodificador ajustado para sacar las máximas prestaciones del motor. Sin embargo, la toma de corriente es muy superior en el modelo de Arnold y además este no requerirá ningún tipo de mantenimiento más allá del engrase de los piñones y de la limpieza de los contactos. Por tanto, tendremos una unidad mucho más fiable a largo plazo si la calidad de los materiales lo permite. Las unidades 440 de Arnold, que siempre van a estar sometidas a comparación con el modelo ofrecido por Ibertren hace 40 años, para mí, y desde mi punto de vista, es un modelo que cumple sin más. No nos ofrece nada espectacular. El modelo tiene algunos fallos leves de reproducción, pero que hacen que la reproducción no sea perfecta. Pero también, por una parte, detecto cierto estancamiento en la evolución de los trenes Renfe. Vemos en marcas extranjeras, catálogos de otros fabricantes, que a los trenes cada vez se les incluyen más funciones. La iluminación interior es algo a lo que parece que los aficionados españoles vamos a tener que renunciar. En este modelo no existe previsión ninguna de instalar este equipamiento, que hoy en día, con los sistemas digitales, debería de ser algo obligatorio. Y más cuando la marca, en las unidades 420 de la Deutsche Bahn, ofreció iluminación interior y fue un modelo que salió prácticamente a la vez que el 592 hace ya unos cuantos años. Otros detalles que denotan poco interés o bien un esfuerzo desmedido por reducir costes es el plástico que se ha utilizado para la reproducción de las resistencias del techo o los pantógrafos.
algo que en un modelo actual la verdad es que desentona un poco. Por otro lado, tenemos de que evidentemente el funcionamiento está al nivel de lo que los trenes actuales ofrecen. En mi maqueta, que tiene algunos radios reducidos, no ha dado ningún tipo de problema esta unidad, y lógicamente para aquellas personas que se planteen adquirir una unidad 440, he de decirles que es totalmente recomendable. Evidentemente se olviden del modelo de Ibertren, con todos sus inconvenientes, y que acudan a este. El modelo de Ibertren, a pesar de todos sus fallos, como una peor tampografía o tonos de color, tampoco difiere mucho en lo estético respecto a las 440 de Arnold. Evidentemente el funcionamiento sí, con ese motor circular y con la escasez de tomas de corriente. En fin, un modelo muy esperado, del que Arnold podría haber ofrecido un poco más en él. Pero, por lo menos, y si el fabricante lo decide, ya tendremos unidades 440 disponibles para todos los públicos y en principio a un precio en la línea de lo que se ofrece en el mercado actual. Este es mi punto de vista sobre las unidades 440 y espero que haya sido interesante para vosotros. Así que muchas gracias por seguir este vídeo y saludos a todos.